Jessica es Jessica Herrera Soto, directora de Equidad de Género de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tenemos mucho que hablar a partir de una fecha que nos convoca, que la tenemos muy cercana, digamos, el 2018, cuando hay una comisión, y ya vamos a hablar en detalle, ¿no es cierto?, que formaliza la Comisión de Equidad de Género, RED, y te voy a preguntar también por esta comisión en qué consisten los ejes temáticos y todo lo demás, pero básicamente se formaliza en esta primera sesión en septiembre del 2019, nace directamente como respuesta institucionalizada, llamémosla así, ¿no es cierto?, a las masivas movilizaciones estudiantiles que fueron bien feministas, ¿no es cierto?, en el 2018, con una impronta, con una seña, con un mensaje muy claro y muy directo. A partir de esto se regula y se sistematiza con el trabajo de ustedes. No sé si quieres profundizar en la génesis, en el origen, a partir de eso conversar, Jessica. Sí, por supuesto. Primero, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Siempre se agradece el que estos temas que enfrentan problemas sociales puedan divulgarse a través de los distintos medios de comunicación, incluido este. Así que primero mis agradecimientos por la invitación. Segundo, efectivamente, siempre en torno a los problemas sociales que enfrentamos como país o que enfrentamos a nivel más global, aparecen respuestas, ¿no? Y aparecen respuestas desde la queja, desde la explicitación y la visibilización de las molestias. Y efectivamente lo que pasó en mayo del 2018 viene siendo una expresión de un acumulado de situaciones históricas en donde las mujeres vivieron, y lamentablemente con esto tengo que también señalar que siguen viviendo de alguna manera situaciones de discriminación, situaciones de acoso, situaciones de violencia, que en el 2018 tienen, por así decirlo, una suerte de mayor consolidación que finalmente termina por expresarse. Lo canalizan principalmente estudiantes universitarias del sur de Chile, que en el camino van sumando a otras estudiantes universitarias del país, y también luego nos sumamos las académicas de distintas universidades para enfrentar este problema que se pone al centro y al mismo tiempo imaginar cómo vamos dando solución a estos problemas asociados a las inequidades o las desigualdades de género expresadas en ese minuto, como te decía, en razón de violencia, acoso, discriminación, que es lo que primero aparece, pero subyacen un montón de otras Sí. situaciones que en el acumulado, ¿cierto?, terminan por este mayo feminista del 2018. Sí. Jessica, hace mención que esto es una comisión, ¿no es cierto? Recordemos del G9, que es la red de universidades públicas no estatales, que llega también a organizar, a orquestar también una respuesta funcional, institucionalizada, como habíamos señalado, ¿no es cierto?, donde refleje también el pensamiento y el sentir de todo un país que estaba muy atento a lo que estaba sucediendo. ¿Cómo fue esa comisión? No era fácil, no era un momento tal vez muy grato, muy tranquilo, porque había efervescencia, todos lo recordamos. ¿Cómo fue ese momento, Jessica? Mira, yo creo que en eso es interesante, bueno, también un poco traer a la memoria, ¿cierto? Y evocar que este problema social del que estamos hablando, dada su magnitud y la multidimensionalidad de elementos que también permiten dar cuenta de lo estructural que está puesto en este problema, no era posible atenderlo de manera aislada, ni las estudiantes del sur sola, ni las del norte, ni las de la zona central. Por lo tanto, lo que surge frente a esta problemática y a esta demanda que empieza a levantarse es precisamente que a ese tipo de problema una posibilidad clara
es dar una respuesta colectiva, es dar una respuesta articulada, es dar una respuesta de mayor colaboración entre las distintas casas de estudio. Piensa tú que al interior de nuestra universidad, solamente por ponerlo ahí, ¿no? Hubo que generar distintas comisiones triestamentales para poder responder, ¿cierto? Y resolver lo que se estaba poniendo como problema en nuestra casa de estudio. Pero esto mismo fue lo que pasó en distintas casas de estudio y las distintas universidades empezamos a pensar cómo nos articulamos, cómo respondemos en una lógica de red para abordar tal magnitud histórica, además, en torno a las desigualdades de género. Los resultados quedaron conformes, se ven a simple vista, se hizo la bajada, ¿no es cierto? Siempre el titular, pero la bajada, ¿cómo está eso? ¿Y cómo se ha cohesionado en función de lo concreto, de lo real? De lo teórico a lo práctico, eso en otras palabras. ¿Cómo ha funcionado, Jessy? Mira, igual es una pregunta que amerita hartos matices. O sea, ¿Tienes tiempo? Sí, mira, primero yo trato siempre de pensar en qué cosas hemos avanzado. En el 2018, 2019 se establecen a propósito de toda esta articulación, ¿cierto?, de recursos, de unidades, de universidades, sobre todo las del G9, se articula de alguna manera la posibilidad de responder a los acuerdos que se derivan de este mayo 19, que son distintos, son acuerdos que tienen que ver, por ejemplo, y son acuerdos y son compromisos institucionales que tienen que ver con pensar una educación no sexista, o sea, pensar cómo la formación de pregrado, de posgrado, problematiza y aborda una perspectiva pedagógica que salga de esta formación sexista que finalmente excluye, más que incluye lo heterogéneo que puede implicar la universidad. Pero también hay otros acuerdos que tienen que ver con la construcción de unidades, de dispositivos que puedan investigar, que puedan sancionar, pero que también puedan pensar modelos preventivos para abordar los temas de violencia. Pero también se pensó, ¿cierto?, en cómo se generaban efectivamente articulaciones, redes que permitieran responder. Así te podría decir, son 7 grandes acuerdos que se tomaron en ese tiempo, y yo diría que algunos de esos acuerdos, si uno piensa así como ya, ¿cuáles son los logros? Algunos de esos sí se han podido instalar. Por ejemplo, me atrevería a decir que así como las universidades del G9, las del CRUCH también, ¿cierto?, la del Consejo de Rectores y Rectoras de Universidades Chilenas, han logrado tener dispositivos para investigar y sancionar las situaciones de violencia, acoso y discriminación en los distintos estamentos. Yo diría que eso es un logro interesante y es un logro que se vio muy potenciado por la ley 21.369. Y a propósito, hay una manifestación, por supuesto, una expresión. Ahí, y que tiene que ver con lo que te voy a decir. Mira, entonces, coincidentemente, yo diría entonces que efectivamente hemos avanzado en algunos aspectos, hay una instalación, hay una institucionalización de estos dispositivos para enfrentar las situaciones de violencia, pero sin duda, donde todavía tenemos un tremendo ámbito de trabajo es precisamente en pensar una educación no sexista. Yo te diría que en ese tema estamos trabajando como G9, estamos trabajando también como CRUCH, pero particularmente en el G9, pero también a pensar cómo abordamos de fondo las inequidades de género, cómo generamos
condiciones para que efectivamente las oportunidades puedan ser oportunidades que consideren los pisos desiguales que tenemos hombres y mujeres para formarnos y para avanzar también en los distintos ámbitos. Entonces yo me atrevería a decir que ese es un nudo crítico, no solamente... Pero es que lo tenemos identificado, Jessica. Entonces, ¿qué es lo que distinto. está interrumpiendo? El diagnóstico está, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución? ¿Y por qué no se ha dado con la solución definitiva para abrir estos espacios de equidad, ¿no es cierto?, de género? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se lo explicamos a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? Yo diría que acá también hay realidades que son distintas, pero lo que hemos ido observando en las universidades del G9 es que también la dificultad para avanzar tiene que ver también con las resistencias que a veces existen, ¿cierto? Para primero reconocer que existen desigualdades de género, que las desigualdades de género lo que hacen es disminuir las posibilidades de comprender de manera más compleja o de manera más diversa el mundo que nos toca vivir, la organización que tenemos de nuestras formaciones. Hay resistencias a eso, sin duda, y algunas universidades que han avanzado un poco más en la materia, yo te diría que todavía no alcanzamos un estadio o un nivel de institucionalización de la perspectiva de género en la formación. Universidades que han podido avanzar, lo que tenemos como logro son unidades académicas, son facultades que han podido, ¿cierto?, poner al centro, como tú dices muy bien, no solo el diagnóstico, sino que ya entonces pensemos, ¿cierto?, cómo curricularmente los distintos niveles en el perfil que declaramos, en los resultados de aprendizaje que queremos desarrollar, en las metodologías, incluso en las bibliografías que disponemos para nuestros estudiantes y para nuestras estudiantes, no ha sido del todo fácil. ¿Ah? Y es porque finalmente, Jorge, lo que tenemos acá al centro es que estamos hablando de un problema que es cultural, pero que también es muy político y que se traduce en forma de organización que son también a veces permeables, pero también en otras ocasiones son muy, muy impermeables. O sea, claro, nosotros en la Católica llevamos un tiempo largo trabajando, hay una disposición política, tenemos una rectoría que apoya, pero nos cuesta. Recién yo vengo llegando de una capacitación para profesores, precisamente para hablar sobre educación no sexista, y la asistencia es muy bajita. Entonces pensamos a veces, claro, es porque no hay tiempo, bueno, puede ser una razón, no estamos los profes muy llenos de trabajo en distintos ámbitos, pero también a veces como la valoración que le damos a este tipo de... Es que es un tema ese, es un tema, porque si tú lo llevas esto a una encuesta de opinión, ¿no es cierto?, todos te van a decir formalmente, ¿no es cierto?, sí, es importante, hinquémosle el diente, vamos con esto, ¿no es cierto?, igualdad, equidad, perfecto. Pero eso no se sociabiliza, eso como que no tiene un aterrizaje necesario para estos tiempos de comprensión desde las políticas públicas, ¿no es cierto?, de gobierno y de una administración política, pero también en la gente, como que es un tema que hay otros más importantes y a lo mejor no se le da el concepto de urgencia y necesidad apremiante. Entonces, cuesta conciliar, ¿no es cierto?, y encontrar un punto de equilibrio que haga que se den estos pasos, Jessica, porque estamos ahí entrancados. Exactamente, o sea, yo diría que sobre este tema de la formación, uno diría, claro, las universidades tienen como ámbito central, el alma de las universidades tiene que ver precisamente con la formación de futuro y futuras profesionales que van a ir al mundo social, que van a ir a resolver problemas
y que si no cuestionamos la manera en que se miran esos problemas, vamos a seguir reproduciendo sesgos, dificultades, y en eso tenemos ejemplos en la medicina, ¿no? Como históricamente, inclusive tenemos medicamentos actuales para, por ejemplo, la depresión, que en su tiempo fueron solamente probados en grupos de hombres y por lo tanto la medicación, el gramaje, se distribuyó de manera igualitaria para hombres y mujeres y lo que tenemos como efecto es que a mediano plazo las consecuencias para las mujeres fueron gravísimas. Y eso es porque no se consideró necesario que en la fase previa se utilizara efectivamente grupos de hombres y mujeres que permitieran considerar la composición química, la composición hormonal de hombres y mujeres y cómo eso entonces implica pensar que tenemos que tener gramajes o distribución de ese medicamento también de manera diferenciada. Estamos trabajando con las direcciones de desarrollo curricular para pensar cómo avanzamos en esta materia. Y también me parece que a propósito de tu pregunta, Jorge, de cuáles otros logros, yo diría que logro en el sentido de que ya desde el año pasado, como red de G9, advertimos también otro problema al interior de nuestras universidades que tiene que ver con el tema de el cuidado y la corresponsabilidad. Si queremos efectivamente también avanzar en el pleno desarrollo de la diversidad heterogénea que tenemos en nuestras universidades, también tenemos que hacernos cargo de el cuidado, quiénes cuidan, a quiénes cuidan, cuáles son las posibilidades o cuáles son los programas que las universidades disponen para que hombres y mujeres puedan también asumir de manera muy distributiva, ¿cierto?, las tareas del cuidado. Tenemos ahí todavía otro nudo ciego, pero del cual el G9 hoy día se ha hecho muy parte. Estamos trabajando como grupo de directoras, ¿cierto? Y también estamos promoviendo muchos coloquios. De hecho, tenemos ahora uno próximo, el 26 de agosto, con el propósito también de ir aportándonos como universidad a las medidas que podemos tomar internamente para ir promoviendo esto. Yo diría que la riqueza precisamente de trabajar en red, a diferencia de otras maneras, ¿cierto?, tiene que ver precisamente con cómo las necesidades, los problemas que vamos advirtiendo los podemos problematizar a nivel de esta red, pero luego volvemos a nuestras universidades para ir un poco entretejiendo, ¿no?, siguiendo la conversación que tenemos en la red. Ahí hay una retroalimentación permanente entre el trabajo de cada universidad y el trabajo que hacemos como red. Yo creo que la lógica de red, esta racionalidad más colaborativa, de mucha coordinación, tiene esa tremenda posibilidad para temáticas en donde vamos advirtiendo pequeños avances, pero todavía como sociedad tenemos mucho que trabajar. Sí. Estamos como Red G9, como universidades, muy interpelados por las problemáticas sociales y por cómo nuestra universidad responde a ello desde lo que nos convoca, que es la formación, que es la investigación. Para poder formar tenemos que investigar también en estas temáticas y por lo tanto no podemos en eso renunciar al valor que las ciencias sociales, que las humanidades también nos aportan en la comprensión y en la solución de estos problemas. Gran desafío. Te quiero agradecer estos minutos. Hemos conversado con Jessica Herrera Soto, directora de Equidad de Género de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Será hasta una próxima oportunidad. Que estés muy bien, Jessica. Muchas gracias, Jorge.